con el mismo propósito de agradecerle, Amén. porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nos sentimos gozosos también en el día de hoy, que tenemos a tía Dorca que no había estado con nosotros. Le damos la bienvenida y esperamos que se repita. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a entrar nosotros inmediatamente al estudio de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a las personas también que están integrándose para la porción del estudio. Y hemos estado estudiando el Evangelio según San Juan. Nosotros vimos la semana pasada que después de que Jesús le diera de comer a gran multitud, ellos lo buscaban por todas partes y no lo encontraron. Y pues tomaron barcas que habían llegado entonces y se fueron a buscarlo a Capernaum. Ellos lo encontraron en Capernaum y al encontrar a Jesús le preguntaron cuándo había llegado. Ellos no sabían lo que había sucedido, ellos no sabían que aunque no había barca de ese lado, eso no era una imposibilidad porque el Señor Jesucristo no necesitaba barca para llegar de aquel lado. Vimos que ellos le hacen esa pregunta, pero el Señor no les responde lo que ellos le están preguntando, sino que el Señor va a la raíz la causa por la cual ellos están ansiosos, están buscando al Señor Jesucristo. Él les dice que no lo buscan porque viendo las señales creyeron en Él, sino que la razón por la cual ellos buscan al Señor Jesucristo es porque ellos comieron del pan, comieron de los peces y saciaron el hambre que tenían. Él les enseña un mensaje, les dice que no se enfoquen en saciar solamente sus necesidades físicas, sino que busquen saciar sus necesidades espirituales, que es una necesidad aún más grande. Ellos le preguntan que entonces qué señal Él tiene para enseñarles a ellos. Esta era la misma parte del mismo grupo de personas que habían visto la señal que Él había hecho en las sanidades, que habían visto multiplicar el pan y los peces para darle de comer. Sin embargo, vemos que ellos quieren, le exigen, le piden otra señal al Señor Jesucristo. Ellos le dicen que así como Moisés le dio pan a sus ancestros, a sus padres en el desierto, esperan que aquel que vendría también le supliera a ellos como Moisés le suplió. Pero el Señor Jesucristo le da una aclaración a ellos de que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Moisés no tenía la habilidad, la capacidad, el poder de darle de comer a ellos, sino que fue el Padre que les dio de comer a la nación de Israel cuando ellos estaban en el desierto. Va aún más allá. Les dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. O sea que cuando la nación de Israel estaba en el desierto y Dios los sostenía sus necesidades físicas, sosteniéndolo con el maná que caía del cielo, esto era un símbolo, una representación de aquel que descendería del cielo, no solamente para satisfacer la necesidad física, la necesidad de sustento que todos tenemos, sino para satisfacer la necesidad espiritual que tiene todo ser humano. Para eso vino Cristo, para resolver el problema del pecado que teníamos cada uno de nosotros. Él dice, yo soy el pan de vida. Aleluya. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los líderes religiosos, al escuchar estas cosas, murmuraban a Jesús. Ellos habían hecho sus investigaciones, ellos habían averiguado y sabían que Jesús era de la familia de José y de María, sabían que se había criado en Nazaret, sabían que su oficio era carpintero. Ellos pensaban que lo tenían, toda la información del Señor Jesucristo que la tenían, pero el Señor Jesucristo es eterno. Él es el alfa, Él es el omega. Él no tiene principio ni tiene fin. Él no fue creado, sino que Él es el creador de todas las cosas, por Él y para Él. Ellos están confundidos. Él les enseña acerca de que tienen que comer su carne, tienen que tomar su sangre, y esto a ellos lo tiene en un estado de confusión, y eso es confuso para el mundo, es confuso para todo aquel que no lo ve de una manera espiritual. Esto que el Señor Jesucristo les enseña es confuso. Pero Pablo le escribió a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, acerca de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esto está hablando el Señor Jesucristo acerca de su carne y de su sangre en relación a lo que Él vino, a su misión de morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Vamos hoy a continuar donde nos quedamos la semana pasada y vamos a dar lectura en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, y vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 60 al versículo 69. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos ahora que vamos a entrar a este estudio de la palabra, que seas tú guiando, dirigiendo todo lo que nosotros hacemos, Padre Santo, que tú ilumines tu palabra, Dios mío, que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para dar y para recibir este mensaje que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vemos que aquí Jesús le está dando una palabra, y esta palabra alarmó a la gente. Esta palabra le chocó a la gente. Esta palabra fue una palabra dura para la gente, y la gente murmuraba. Y estas personas que murmuraban a Jesús, no nos está diciendo que eran personas extrañas. Esto no nos está diciendo que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los líderes religiosos. No. Estos que murmuraban acerca de esta palabra dura del Señor eran los discípulos del Señor, los seguidores del Señor. No se está refiriendo en esta ocasión necesariamente al círculo íntimo, a los 12 discípulos del Señor, pero la gente que seguía al Señor, los discípulos, los seguidores. Él tenía mucha gente que lo seguía. Y vemos que cuando Él sabe lo que ellos están murmurando acerca de la palabra dura que Él le está dando, Él no cambia el mensaje que tiene. Él no cambia el mensaje que tiene para tratar de suavizar el mensaje que tiene, para tratar de hacer el mensaje que tiene aceptable a la gente, sino que Él va aún más profundo a la palabra que fue dura para ellos, a la palabra que fue difícil para ellos. Él les respondió a ellos: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Si aquello era chocante, esto era aún más chocante para ellos, porque está diciendo que Él estuvo en el cielo antes de descender, que Él es preexistente. Gloria sea el nombre del Señor, y sabemos que Él es. Amén. Gloria a Dios. Muchas iglesias, muchas veces, en un esfuerzo de mantener a la gente contenta, de no oponerse al pensamiento de la gente, trata de cambiar el mensaje, de suavizar el mensaje, de dar un mensaje positivo. Incluso de hace muchas décadas para acá toman encuestas para saber lo que la gente quiere escuchar, para saber el interés de la gente, y se predica no necesariamente en esos sitios lo que dice la palabra del Señor, sino que predican lo que la gente quiere escuchar. Pero esta no era una preocupación del Señor, porque el Señor no nos dice a nosotros lo que nosotros queremos escuchar. El Señor nos da en la palabra lo que nosotros necesitamos. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra del Señor es confrontante a nuestra vida, es chocante a nuestra vida. El escritor de los Hebreos escribió en el capítulo 4, en el versículo 12,
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no se trata de un mensaje positivo, de un mensaje de animar a la gente, animador con cosas que son exteriores, sino que vemos que nos confronta con lo que nosotros en realidad necesitamos. Nos enseña a nosotros, nos confronta, nos enseña, nos dice que necesitamos cambiar. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos el versículo 64 y el 66. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay muchas veces personas que hablan como cristianos, que están en círculos de cristianos, pero no necesariamente le están sirviendo al Señor. Tienen otro interés. Y cuando la cosa se aprieta, cuando la cosa se pone difícil, cuando escuchan un mensaje que no quieren escuchar, hacen como esta multitud de gente que desde ese momento en adelante se les fue su esperanza de un líder político que ellos esperaban, y ellos abandonaron al Señor Jesucristo, ellos se fueron. No es suficiente estar en la compañía de los hermanos, no es suficiente estar en la casa del Señor. Es necesario que cada cual tenga una relación con el Señor personal, gracias al nombre del Señor. Es necesario que cada uno crea en Él para salvación. Es necesario que cada uno pase por su propia circunstancia y sea confrontado por la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y el versículo 65 vamos a verlo aparte. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Este versículo se presta para ciertas creencias doctrinales, y quiero aprovechar para detenernos brevemente en este versículo, porque este versículo se presta para algunas personas que creen acerca de la predestinación, que creen que hay un grupo de personas que fueron elegidos para salvación por Dios y otro grupo de personas que fueron elegidos para perdición por Dios. Dentro de la iglesia existe un gran número de personas que cree de esa manera, y ese es un conflicto que lleva siglos dentro de la iglesia, dentro de aquellos que creen que las personas son salvas porque el Señor los predestinó y tomó esa decisión para que ellos fueran salvos, y que tomó la decisión por otros para que se perdieran. Y entre los que creemos que el Señor hizo la salvación disponible, pero la responsabilidad que nosotros tenemos es apropiarnos de ella, creyendo en lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Los que enseñan esta doctrina de la predestinación son conocidos como calvinistas o reformados. En este pasaje y en otros pasajes bíblicos, ellos lo muestran como evidencia de lo que ellos afirman. Ellos dicen que la salvación es solamente de Dios y que el ser humano no tiene nada que ver en la salvación. Que la salvación es un decreto incondicional que Dios da para algunos. Eso afirman ellos. Y otro de los puntos que ellos afirman es que dicen que el ser humano está espiritualmente muerto, y que el ser humano, al estar espiritualmente muerto, es incapaz de responder al mensaje de salvación. Por eso es que ellos dicen que el ser humano necesita ser regenerado antes de ellos poder creer. Y vamos a hablar de eso. Dicen también que Jesús no murió por todos, según su afirmación. Ellos dicen, porque si Él hubiese muerto por todos, todos serían salvos. Ellos dicen que si murió por todos y todos no son salvos, entonces dicen que el sacrificio de Cristo es ineficaz. Dicen también que Dios quiere que alguien se salve, y si esta persona no es salva, entonces dicen que Dios no es soberano, porque es la voluntad de Dios que se salve. Pero cada uno de estos argumentos está incorrecto bíblicamente. Primeramente, la regeneración. La regeneración no precede a creer.
Para ser regenerado, no hay primeramente, ser regenerado es nacer de nuevo. Para ser regenerado hay que primeramente creer. No puede ser regenerado para creer. Y vamos a ver algunas citas bíblicas que afirman eso. Vemos Hechos 11:18. Hechos 11:18 dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dio arrepentimiento para vida. Si fuese regeneración antes de creer, entonces fuera vida para arrepentimiento. Vemos que es primeramente arrepentimiento para salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos también Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos la condición para ser hijos de Dios es primero que tenemos que creer. Vemos también Juan 20:31, que es el pasaje principal de este evangelio según San Juan. Dice: por estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como dijimos, este es el versículo clave de este evangelio según San Juan. Pero vemos que primero estas señales que Juan habla, que nos dice, es para que nosotros creamos. Por eso es que este mensaje del evangelio de Juan es importante, porque es para producir fe en aquellos que escuchan las señales que Juan presenta en su evangelio. Pero entonces, mirando el mensaje de Juan, creyendo en el mensaje que tiene Juan, entonces nosotros podemos tener vida en su nombre. O sea que el creer precede a la vida. Vemos también en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ¿cuál es la condición para ser sellado por el Espíritu Santo de la promesa, para ser salvo? De nuevo, la salvación es primeramente, el paso inicial es creer. Gloria sea el nombre del Señor. También vemos que aunque la salvación sí es de Dios, el ser humano tiene una responsabilidad de aceptar esa salvación. Está disponible para todos. Vemos Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que murió por todos, pero está disponible para los que hemos creído. El ser humano tiene una responsabilidad ante esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, está disponible para nosotros. También vemos que la Biblia enseña claramente que es la voluntad de Dios que todo ser humano se salve. Esa es la voluntad del Señor. Vemos 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Pero Dios no se impone, Él no obliga a que nosotros le sirvamos a Él. Nosotros le servimos a Dios en agradecimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros no le servimos a Dios porque fuimos programados con un chip como si fuéramos robots. No, nosotros le servimos a Dios porque tenemos el deseo, tenemos la voluntad, tenemos de agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Vemos también que al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Dios le dio una dirección clara. Él no dijo que señaló a algunos para salvación y señaló a otros para perdición, sino que Él le señaló el bien y le señaló el mal. Y las consecuencias iban a ser de acuerdo a la decisión que ellos tomaran. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 18. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos,
para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Aunque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, qué nos conviene, Él nos presenta, aquí hay dos caminos, está el bien y está el mal, está en nosotros aceptar o rechazar el propósito de Dios para nosotros. Esta salvación también por predestinación, por selección de Dios, va en contra de lo que nosotros sabemos que es la justicia perfecta de Dios. ¿Cómo Dios puede elegir a algunas personas para salvación ausente de la responsabilidad? Le quita la responsabilidad al ser humano. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo espero que esto haya dado un poquito de claridad en relación a lo que es la predestinación y en relación a lo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros, que no somos salvos porque se decretó de antemano que nosotros fuéramos salvos y que otras personas fueran condenados, sino que nosotros tenemos que responder a este mensaje de salvación y tener fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros para ser salvos. Vamos a seguir con el versículo 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Muchos de los discípulos que seguían a Jesús se fueron de este momento en adelante, y Jesús entonces se dirige a los 12, al círculo íntimo de Jesús, y estos son palabras como que Él le dijese a ellos, ustedes también se quieren largar, ustedes también se quieren ir. Y en la vida de cada creyente, en la vida de cada siervo del Señor, va a llegar un momento de crisis, un momento en el cual las cosas no salen como uno quiere que salgan. Las cosas no salen como uno tendría la expectativa de que las cosas salieran. Y el Señor está permitiendo que esto suceda. Pero ¿cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar cuando llegue ese momento? ¿Vamos a decidir seguir a Cristo? ¿Vamos nosotros a regresar y vamos a volver atrás? Hay un evento que sucedió en India hace alrededor de 150 años. Y es que fueron unos misioneros a la India, a un lugar en el norte de India donde había muchas diferentes tribus, tribus que eran incluso violentas y agresivas. Y esa expedición de aquellos misioneros no fue confrontada, no duró mucho, pero en el mensaje que ellos presentaron en la India se salvó una familia, un padre, la esposa y los 2 hijos. Ese hombre que se convirtió, que recibió al Señor como su Salvador en India, el testimonio de él empezó a ser efectivo en aquella nación. Y muchas personas conocieron a Cristo por el medio de este testimonio de este hombre que se convirtió en la India. Y eso enfureció al que era el jefe de aquella aldea en India y mandó a buscar a aquel hombre, a su esposa, a sus hijos, a su familia. Y él les exigió que ellos negaran su fe, que ellos rechazaran a Jesucristo y que si no lo hacían, que iban a perder la vida. Aquel hombre, cuando se le presentó aquel dilema que él tenía que tomar aquella decisión de seguir a Cristo o volver atrás, dijo aquellas palabras que después se convirtieron en un himno y se le dio música. Dijo, he decidido seguir a Cristo. Aquel jefe de aldea se enojó aún más y le dijo a los arqueros que apuntaran a los hijos y los mataran. Y mataron a los 2 hijos de aquella pareja. Todavía los hijos agonizando en el suelo, van a aquel hombre y lo amenazan y le dicen que rechace que su fe, que si no también a su esposa le iban a quitar la vida. Aquel esposo, al ser presentado esas opciones,
le respondió: aunque vaya solo, yo sigo a Cristo. Aunque yo vaya solo, yo sigo a Cristo. Los arqueros entonces también mataron a su esposa. Aquel jefe de la aldea le dijo: te voy a dar una oportunidad más. Murieron tus hijos, murió tu esposa. Para que tú salves tu vida, lo que tienes que hacer es rechazar a Cristo. Y la respuesta de aquel hombre fue: la cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Y de esos eventos que sucedieron, luego se le dio música, aquella alabanza que tal vez muchos de nosotros conocemos, que dice: he decidido seguir a Cristo. El Rey de Gloria me ha transformado. La vida vieja ya he dejado. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Y la cruz delante y el mundo atrás. Amén. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Después de haber presenciado aquellos eventos, esto influenció en India, no solamente en aquel jefe de la aldea que vino al conocimiento y fue salvo, sino en muchas otras personas que lograron ver ese testimonio. Y esta misma conclusión era la cual Pedro había llegado cuando dio esa declaración gloriosa. Dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria sea el nombre del Señor. Para aquellos que se habían ido, Jesucristo tal vez era una de muchas alternativas. Ellos no estaban comprometidos completamente con el Señor Jesucristo. Pero lo que Pedro está afirmando es que el Señor Jesucristo era su plan A, su plan B, su plan C, su plan D, hasta la Z. Era el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, independientemente de cuáles sean las consecuencias, independientemente de cuáles eran sus expectativas, ¿qué vamos a hacer cuando nuestras expectativas, lo que nosotros pensamos que las cosas van a suceder, no suceden? ¿Vamos a seguir a Cristo o vamos nosotros a volver atrás? Eso fue lo que sucedió con la esposa de Lot. La esposa de Lot y la familia de Lot, los ángeles, fueron apresurados a darle la noticia de que el Señor iba a destruir la ciudad de Sodoma. Y solamente le dio una sola instrucción a Lot y a su familia, y era que no miraran atrás. Pero la esposa de Lot tenía su corazón todavía en Sodoma, y dice la Biblia que ella saliendo rápidamente con su familia y con los ángeles, dice que volteó hacia atrás y fue inmediatamente convertida en una estatua de sal. Ella miró hacia atrás. El Señor Jesucristo enseña en Lucas capítulo 9, versículo 62. Dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Cada uno vamos a ser confrontados en una crisis de fe, en una crisis en la cual las cosas no salen como nosotros hemos pensado. Gloria sea el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo. Tenemos que tener fe en lo que nosotros hemos creído. Amén. Hubo alguien que lo puso de esta manera: cuando nosotros no entendemos lo que el Señor está haciendo, nosotros tenemos un historial de lo que el Señor ha venido haciendo con nosotros. Nosotros tenemos la promesa de Dios en la Biblia, pero muchas veces no sabemos por qué estamos pasando por la situación que estamos pasando. Y no podemos cambiar lo que nosotros no sabemos por lo que nosotros conocemos. Gloria sea el nombre del Señor. No podemos cambiar la incertidumbre, lo que no entendemos, por la promesa que nosotros tenemos del Señor Jesucristo ya en su palabra. Aunque nosotros no lo entendamos en ese momento, algo el Señor está haciendo. Todo obra para bien. Lo que el enemigo hizo para mal, el Señor lo hace para salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el testimonio que nosotros tenemos en su palabra. El versículo 70 y 71 dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El Señor Jesucristo escogió a Judas. O sea que vemos que los escogidos no necesariamente son salvos. Él fue uno de los escogidos para ser en el círculo íntimo del Señor Jesucristo. Otra cosa vemos es que
no se es salvo por asociación. No se es salvo por asociación. Judas había visto las señales, los milagros, las palabras del Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que él tenía su mirada puesta en las cosas que el Señor Jesucristo le dijo que no tuvieran su mirada, en el pan que perece, en las cosas que perecen. Él no tenía su mirada en las cosas de arriba. Y vemos las consecuencias de Judas. Vemos que el Señor Jesucristo escribió acerca de Judas, dijo acerca de Judas en Mateo 26:24, dijo: a la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y no es que Judas fue forzado. Hay algunos que enseñan que Judas fue forzado a hacer lo que hizo. Judas tuvo que tomar una decisión de llegar a hacer lo que él hizo. Judas es responsable, como cada ser humano es responsable de aceptar o rechazar el plan divino de Dios para su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros. Les invitamos a los que están conectados con nosotros, que estén con nosotros la próxima semana. Nos gozamos de su presencia y les invitamos a que estudien el capítulo 7 en antemano. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que donde quiera que esta palabra haya llegado, Padre Santo, que haga el propósito por el cual tú la has enviado a esa mente, a ese hogar, Padre Santo, que lleve bendición, que lleve vida eterna, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú continúes con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, y nos despedimos de las personas que están con nosotros ahora mismo en la transmisión de Facebook Live. Dios les bendiga.